Bienvenidos al taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy tenemos como invitada a Karen García Curiel, que es profesora de la Universidad de Guadalajara y es flamante doctora por la Universidad Carlos III de Madrid. Es una antigua conocida y una amiga del taller, que ya no sé si alguna vez ha participado, creo que sí, ella debe haber participado, si no ha asistido como participante, es alguien que conocemos en el taller. Y para nosotros pues es una satisfacción especial que esté hoy aquí como ponente, una vez siendo doctora. Y el tema no podía de ser de más actualidad, la frontera México-Estados Unidos, el tema de la migración, que es un tema clave en el taller, de un taller de pluralismo cultural y derecho de las minorías. Y pues muy felices de que esté hoy aquí con nosotros, le cedemos la palabra. Buenos días desde México. Muchas gracias, profesor Óscar Pérez de la Fuente, por la invitación una vez más a este taller que siento mi casa. No sé en cuántas ediciones estuve, pero para mí es un placer cada vez que puedo estar por aquí. En esta ocasión, hablando nuevamente de un tema muy vigente, que es el incremento de medidas de seguridad en contra de la inmigración en Estados Unidos. Es un tema que vengo trabajando desde hace ya un par de años, incluso mi tesis doctoral estuvo encaminada en este sentido. Y pues encantada de estar aquí, compartir algunas reflexiones que he podido realizar en base a estos años que he incursionado en estos temas de la inmigración en general y en específico en Estados Unidos. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla sobre una presentación que elaboré para apoyarnos y que sea un poquito más didáctico el contenido. Un segundo, por favor. Me avisan si se logra visualizar, por favor. Has de situarte en donde pone ahora. ¿Sí? Ahora se ve, ahora se ve. Perfecto. Pues bueno, voy a ajustarme también a los tiempos establecidos para posteriormente pasar al debate que tenemos. Pues como les cuento o les anticipaba, el tema que elegí para esta presentación es el incremento de medidas de seguridad contra la inmigración en Estados Unidos, porque inminentemente sabemos que Estados Unidos es un país formado por inmigrantes, pero nos encontramos ante un escenario de discursos negativos que van hacia esta población, pero también fundamentados o basados en leyes de inmigración que, como les voy a contar más adelante, han estado desarrollándose y evolucionando de tener puertas abiertas o fronteras abiertas hacia un escenario de puertas cerradas y políticas restrictivas. El contenido que yo les voy a proponer para esta sesión, para esta presentación, es hablar brevemente del contenido histórico de la inmigración y su vinculación con la seguridad nacional para aterrizar todo el contenido, todo el contexto que yo quiero que conozcamos o traigamos aquí a colación para poder de aquí partir hacia el desarrollo de la presentación. También voy a abordar las principales leyes en contra de la inmigración en situación irregular que han dado o han sido la base o el sustento para que la inmigración ahora sea vista de una forma negativa. Además, vamos a hablar sobre el implemento de medidas en contra de la inmigración. Hablo de la inmigración porque más adelante voy a hacer una pequeña referencia porque de manera general de inmigración y no de manera específica inmigración regular e inmigración irregular. También lo más vigente y justo antes de que el profesor me propusiera esta fecha, pues no sabíamos
quién iba a ser el nuevo candidato electo y pues hemos dado cuenta en las noticias que Estados Unidos acaba de pasar por un proceso de elección de presidente de la República y pues que Donald Trump de nueva cuenta estará ocupando la silla del titular del Poder Ejecutivo. Entonces, este tema es súper vigente. Vamos a ver algunos de los discursos que ha presentado durante esta etapa de campaña, que ya los veníamos conociendo a grandes rasgos por la anterior administración, que fue también seguida de discursos en contra de la población inmigrante. Y finalmente, algunas de las conclusiones que yo considero más importantes y que deberían de resaltarse y adecuarse por los contextos particulares en los que vivimos. Muy bien. Antes de iniciar, me gustaría hacer énfasis en que yo voy a suprimir cualquier término que tenga que ver o hablar de extranjeros ilegales o inmigrantes ilegales, o como lo denominan en inglés, illegal aliens. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la exrelatora especial de la ONU, de Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, nos dice que hablar o utilizar este término, en vez de utilizar términos más inclusivos como inmigrante en situación irregular, inmigrante irregular, extranjero en situación irregular o inmigrante indocumentado, ocasiona que los inmigrantes sean tratados como tales, como un inmigrante ilegal. Y eso hace mucha confusión entre las personas o entre la población en general, confundiendo que cuando se habla de inmigrante ilegal estamos hablando de la ilegalidad de una persona y no de una situación administrativa como podría ser el ingreso no autorizado a un país. Muy bien. También debo de acotar o hacer énfasis el por qué no utilizo, también en mi tema de presentación, el tema habla sobre el aumento de medidas de seguridad en contra de la inmigración. ¿Por qué no hago una diferencia desde el inicio entre la inmigración regular de la inmigración en situación irregular? Y esto principalmente lo hago porque desde hace algunos años han existido diferentes discursos que intentan confundir a la población con los términos, el término de inmigrante regular e inmigrante irregular. ¿Para qué? Para convertirlos a todos en enemigos de la nación, en amenaza a la nación. ¿Para qué? Para poder combatirlos a través de medidas de seguridad nacional. Entonces, en esta presentación, aunque en algunos momentos específicos sí voy a hablar de inmigración irregular como tal, en general hablo de la inmigración como una amenaza de manera general, porque el escenario actual es lo que hace, hablar para confundir a la población. Pero cuando sea necesario, yo voy a hacer la diferencia específica en decir, a ver, estamos hablando en esta ocasión, en este momento preciso, sobre inmigración irregular o sobre inmigración regular. Entonces, solamente hacer esa pequeña acotación también antes de adentrarnos en el tema para no confundirnos nosotros, pero que sí se conozca que la intención actual es confundir a la población, confundirla para generalizar inmigrantes como terroristas, delincuentes y narcotráfico. Muy bien. Antes de iniciar, también quiero poner en contexto histórico de cómo se inicia el problema de la inmigración en situación irregular en Estados Unidos. Este tema que si bien más o menos tenemos nociones generales, porque nos empapamos con la prensa, ahora con las redes sociales, sabemos el problema actual, pero no sabemos cómo inició ese problema actual. Entonces, les traigo aquí un pequeño contexto histórico, desde luego, que podríamos simplemente dedicarnos en esta sesión a hablar del origen o la raíz del problema. Sin embargo, vamos a hablar
en esta oportunidad de cómo se inició el problema de la inmigración en situación irregular en Estados Unidos. A ver, todos sabemos que Estados Unidos es un país formado por inmigrantes de todas las latitudes del mundo. En principio llegaron inmigrantes, sobre todo de Europa, pero posteriormente fue poblándose con inmigrantes de otras latitudes, de Asia, de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos es un país formado por inmigrantes, inminentemente. Partiendo de ese escenario, sabemos que al inicio la inmigración en Estados Unidos era necesaria y tal es el caso que la inmigración tenía puertas abiertas, no había ningún tipo de control para ingresar a Estados Unidos. Fue a partir de 1875 cuando empieza a haber un entramaje de leyes de inmigración que empiezan a poner filtros para que no ingresen todos los tipos de poblaciones. Podemos hablar de esos filtros como leyes que negaban el acceso a prostitutas, a locos, a alcohólicos, a personas indecentes, inmorales, etcétera, etcétera, etcétera. Estos filtros cada vez fueron aumentando y fue evolucionando al punto de que la inmigración en Estados Unidos fue vista de una forma necesaria de mano de obra de trabajadores, sobre todo trabajadores agrícolas en la parte norte y posteriormente trabajadores agrícolas en todo el territorio estadounidense. Tal es el caso que en ese escenario, cuando la inmigración en Estados Unidos era un tema de prioridad o necesario para poblar todo el territorio que hoy conocemos de Estados Unidos, pero además de poblarlo era necesario para desarrollar la potencia que hoy conocemos, el gobierno de Estados Unidos incluso daba territorio, daba terrenos para que las personas que iban llegando pudieran poco a poco sentirse parte de y contribuir de diferentes formas al asentamiento poblacional para que más tarde se desarrollara la economía o la potencia económica que hoy en día se conoce. Pues de esta forma de inmigración se desarrolló durante muchos años, muchos años, pero el problema estriba de acuerdo a muchos autores, es una conclusión a la que llegan varios autores, se atribuye que fue la primera vez que se atribuye, que se empieza a hablar de que la inmigración de ciertas nacionalidades comienza a ser particularmente rechazada, data de una disposición de una ley de 1882, que más adelante la voy a traer de nueva cuenta a estudio, que habla sobre la ley, se llama Ley de Exclusión de la Población de Origen Chino. Fue la primera vez históricamente que se tiene noción de que la inmigración empieza a ser rechazada, en este caso por ser una población de origen chino. Y más adelante voy a desarrollar a profundidad este tema. Particularmente esa fue la primera oportunidad. Después, en la crisis de 1929, empieza también a haber cierto recelo en contra de la llegada de nueva población inmigrante. ¿Por qué? Es entendible que tuvieron una gran recesión económica y pues las puertas tenían que cerrarse. Hasta allí todos de acuerdo, todo bien, todo marchaba perfecto. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la mano de obra era escasa y lo que ocurre es que se había implementado un programa diplomático firmado entre Estados Unidos de América y México, o Estados Unidos mexicanos, un programa llamado Bracero. Este programa Bracero es muy importante hablarlo, aunque sea brevemente. ¿Por qué? Porque es un parteaguas en el fenómeno actual que tenemos de inmigración en situación irregular y de cómo había flujos regulares controlados y todo avanzaba o evolucionaba de manera favorable.
Se hablan de que a partir de la década de los años 60 hubo un cambio en la política migratoria de Estados Unidos, donde se redujo la oportunidad de entrada legal al país, se eliminaron visados de residentes y se limitaron los visados de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente yo dije que estaba en marcha un programa llamado Bracero, donde este programa permitía a los trabajadores mexicanos ir a trabajar en trabajos mayoritariamente agrícolas, pero también en otros de servicio o atención al público, y este programa finaliza en 1964. La finalización de este programa Bracero es uno de los principales problemas de la población inmigrante en situación irregular actualmente. ¿Por qué? Porque ya se había establecido una línea, una brecha, una ruta inmigrante donde las personas iban, trabajaban y regresaban con ahorros económicos, con dinero. Conocían las rutas, las formas de entrar, el sistema, cómo se trabajaba en Estados Unidos, y eso era un constante durante todo este periodo, 1942-1964. ¿Qué pasa? En la década de los 60 se quita este programa de tajo y también a la par se reduce el número de inmigrantes, de visados, perdón, de residentes, o lo que hoy se conoce también como la Green Card. ¿Ok? ¿Qué pasa? Estos dos acontecimientos importantes ocasionan que los flujos sigan la misma ruta que ya venían teniendo. Sin embargo, ahora a través de límites que ya no estaban autorizados. ¿Por qué? Porque las rutas, al recortarse este programa Bracero principalmente, las rutas no se cortaron, las rutas siguieron avanzando. Lo que no se precisó en ese momento fue que las llegadas iban a seguir la llegada de inmigrantes iban a seguir entrando en la misma constante o con el mismo flujo hasta antes de que se eliminara este programa. Eso ocasionó poco a poco o gota a gota que la población inmigrante siguiera llegando, pero ahora por canales irregulares. Esos canales irregulares cada vez aumentaban la peligrosidad. ¿Por qué? Porque ya no eran canales posibles, sino que ahora tenías que irte y atravesar el desierto de México para ingresar a territorio estadounidense. Ahora tenías que nadar por el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Ahora tenías que esconderte en transportes de carga pesada para poder entrar de forma escondida a Estados Unidos. Eso agravó bastante el flujo de entradas y el problema fue que muchos de los inmigrantes, al conocer estos mecanismos, pues se quedaban en Estados Unidos y ya no regresaban a México. ¿Por qué? Porque tenían miedo que en algún momento las medidas fueran a incrementar hasta algún escenario donde ellos ya no pudieran salir de Estados Unidos y no pudieran entonces seguir teniendo remuneraciones económicas diferentes que las que había en ese momento en México. Actualmente, cifras oficiales en Estados Unidos estiman que existen alrededor de 12 millones de inmigrantes en situación irregular, de los cuales, de esos 12 millones de inmigrantes en situación irregular, se estima que 5 millones tienen al menos un hijo o una hija ciudadano o ciudadana estadounidense. ¿Ok? Todos esos todas las premisas que les estoy contando, aproximando, de cómo había migración, luego de tajo se cortan los canales de acceso regulares para imponer canales de acceso de vías irregulares más peligrosos para los migrantes, ocasiona esa cantidad, 12 millones aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque no se van a poder contabilizar. Estamos de acuerdo que esos inmigrantes son cálculos que se pueden obtener de diferentes factores, pero no a través de canales o plataformas de inmigración, porque están en situación irregular. Entonces, también hay que considerar que 12 millones de personas, no sé la población que tiene actualmente España, pero es un número bastante significativo de personas que se encuentran viviendo, residiendo allá, aportando a la economía de Estados Unidos y que sería imposible
bajo ningún escenario deportarlas de la noche a la mañana porque implicaría muchos costes económicos y brindar canales legales para que se pueda efectuar esa deportación. Entonces, esto es la forma de cómo estaba el problema, cómo evolucionó y las cantidades o las cifras que se tienen actualmente. Muy bien. Sí son reveladoras efectivamente las modificaciones normativas que se dieron de tajo de un día a otro y que cortaron esos canales o rutas de acceso regular, lo que ocasionó que se dieran normas más duras que intentaban disuadir, contener y deportar a todas las personas inmigrantes, pero también a las personas solicitantes de protección internacional como asilo y refugio. Entonces, estas formas que se han dado o que se han venido desarrollando, también, y lo voy a hablar más adelante, han venido coartando los derechos de la población en contexto de movilidad humana. Muy bien, pues ya que conocimos a grandes rasgos, porque les repito que podríamos simplemente dedicar esta sesión a hablar del problema, cómo surgió el problema, etcétera, sí me gustaría adentrar un poco sobre los momentos específicos de la vinculación entre seguridad nacional e inmigración para entender cómo se han ido implementando estas medidas en contra de la población inmigrante de manera general. Bueno, pues aquí tengo varios puntos que voy a desarrollar de manera muy breve y concisa, pero que son necesarios para entender todo este entramaje del endurecimiento de esta política migratoria. Bueno, la primera es que Estados Unidos ha presentado momentos específicos a lo largo de toda su historia donde vincula seguridad nacional y migración. Esos diferentes momentos, algunos han sido más fuertes, más sólidos que otros. Sin embargo, este desarrollo ha estado presente desde el origen de Estados Unidos mismos. Evidencias claras fue la Ley de Extranjeros Enemigos o Alien Enemies Act de 1798, que es una ley particularmente curiosa y que voy a retomarla más adelante, porque ha sido una ley que ha sido invocada por Donald Trump durante su periodo de campaña. Es una ley de 1798, ojo, 1798. Esta ley consistió principalmente en un paquete de leyes de normas legislativas aprobadas por el Congreso que se llamó leyes de sedición. Esta ley no fue única, sin embargo, hago solamente referencia a esta porque es la que particularmente ha citado o invocado Trump y por allí voy a desarrollarla, pero fue promulgada junto con otra ley que se llamó Ley de Extranjeros, solamente Ley de Extranjeros y esta Ley de Extranjeros Enemigos. Esta última, la de Extranjeros Enemigos, hizo énfasis en deportaciones. ¿Qué ocasionó esta ley? Que facultó al titular del Ejecutivo para que en cualquier momento pudiera detener y deportar inmediatamente, sin ningún juicio, sin ninguna orden de deportación, a ninguna persona. Pero ojo, aquí hablamos de extranjeros enemigos. En ese momento, en 1798, Estados Unidos estaba sorteando una serie de guerras no declaradas entre Gran Bretaña y Francia. Entonces, sus principales enemigos extranjeros o extranjeros enemigos eran personas de estas nacionalidades. Y se otorgaba la facultad de detenerlos y deportarlos sin ninguna mayor salvedad. Entonces, 1798, hay que tenerlo presente porque se va a retomar más adelante. Muchos autores aseguran que esta ley estuvo con mayor vigencia solamente durante 2 años y que durante esos 2 años que estuvo con mayor realce, no fue deportada ninguna persona haciendo alusión o invocando a esta ley. Muy bien. Más adelante, en 1882, la ley de exclusión de la población de origen chino. Esta es una ley, como ya les adelanté brevemente, que expulsó a la población de origen chino simplemente en atención a su origen nacional. O sea, simplemente porque tú eras chino,
te expulsaban. ¿Por qué? Porque en ese momento el gobierno aseguraba que la población de origen china era incompatible con los estándares que se estaban intentando consolidar en la emergente potencia estadounidense. Los chinos eran una población indeseable que ocasionaba desmejoras intelectuales porque consideraban ellos que el IQ de la población china era muy bajo y al estar en contacto con la población estadounidense podía quitar de mérito a estos. Entonces, además de ello, esta ley de exclusión de la población china eh, intentó expulsar a todas las personas que ya estaban dentro del territorio estadounidense, solo aquellas que tenían ya un estatus de residente podían permanecer. Además, esta ley estuvo vigente alrededor de 6 décadas y prohibió de manera literal el ingreso a territorio estadounidense de todas las personas chinas o de origen chino que estuvieran fuera de Estados Unidos y que intentaran regresar, o que ya vivían en Estados Unidos, o que intentaran ingresar por primera vez a Estados Unidos. O sea, fue una prohibición absoluta y total. Fue a todas luces una ley discriminatoria en base a una población por su origen nacional. Muy bien. Posteriormente nos encontramos con otro momento específico donde se hizo mucha vinculación a la seguridad nacional en la migración y es el momento o los atentados terroristas de 2001. Como todos conocemos y nadie discute, fue un lamentable hecho, un hecho muy triste, atroz, que sufre Estados Unidos por diferentes, por terroristas, ¿no? En diferentes zonas específicas como el Pentágono, como su zona financiera, etcétera, etcétera, por aviones secuestrados por terroristas. Este momento es demasiado importante porque a partir de este momento ya no hay vuelta atrás. La inmigración y la seguridad nacional van a estar siempre juntas, van a estar de la mano. Ya no podemos retroceder. ¿Qué pasa? Que pues durante este momento, durante los atentados terroristas, Estados Unidos asegura que fueron inmigrantes los que cometieron el acto terrorista. Si bien es cierto, eran inmigrantes los terroristas, estos inmigrantes no entraron por canales irregulares, no entraron por la frontera Estados Unidos-México, que por cierto es la frontera más grande y más concurrida y en la que hay mayor ingreso y salidas anualmente de todo el mundo. Entonces, si he dicho que los terroristas no ingresaron a través de esta frontera norte de México y sur de Estados Unidos, ¿cómo ingresaron entonces los terroristas a territorio estadounidense? Pues después, con un informe elaborado por el FBI y por la CIA, solicitado por el Congreso de los Estados Unidos, se demostró que los terroristas ingresaron a Estados Unidos a través de visados autorizados por personas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración o por personas que pertenecen al departamento específico, lo que era en ese momento migración. Quiere decir que fueron, que ingresaron a todas luces por canales regulares. O sea, las personas que autorizaron estos visados no pudieron detectar que estaban ingresando personas que quizás estaban en la lista de posibles terroristas. Muy bien, pues entonces, después cuando se hacen discursos en contra de la población inmigrante, discursos negativos, discursos en contra de odio, hay que dejar claro que efectivamente, si bien fueron inmigrantes, perdón, los terroristas, estos no ingresaron en situación irregular. Estos ingresaron en situación regular a través de vías regulares, a través de visados autorizados por personas del Servicio de Inmigración en Estados Unidos.
Muy bien, pues más tarde, inmediatamente que pasaron los actos terroristas, que fueron en septiembre de 2001, pues nos encontramos con la promulgación de la Ley Patriota por el Congreso de los Estados Unidos. Si bien es cierto, se encontraban en un momento que había quebrantado toda la seguridad o la ilusoria seguridad que existía en Estados Unidos. Esta ley patriota fue promulgada tan solo algunas semanas después de los atentados terroristas. Esta ley patriota principalmente vino a socavar las libertades comunicativas de todas las personas que habitaban en Estados Unidos y incluía arresto y deportación inmediato de todas las personas sospechosas de haber cometido o de cometer posibles actos terroristas. Seguimos con la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996, que fue una ley que fue promulgada en el 96, pero que hace un énfasis muy particular en decir o confundir, empezar a confundir a la población estadounidense en que la inmigración, o sea, toda la inmigración es criminal y la particularidad de esta ley de inmigración es que los delitos que en ese momento hasta ese momento eran considerados delitos menores, como una infracción de tránsito, robo, etcétera, etcétera, comienzan o se elevan a la categoría de delitos graves o felonías, lo que ocasiona que entonces que todos la población estadounidense empieza a asociar el término inmigrante con ilegalidad. ¿Por qué? Por ese aumento en las penas sobre los delitos, de delitos menores o leves a delitos graves o felonías. Y empieza a haber detenciones, deportaciones por delitos que antes no estaban considerados como tal, pero que consideraron en ese momento que era necesario implementar mayor pena. Aquí también les presento dos órdenes ejecutivas. La orden ejecutiva Mejora hacia la seguridad fronteriza y el control de la inmigración y la orden ejecutiva Protección de la nación contra la entrada de extranjeros terroristas en Estados Unidos. Ambas órdenes ejecutivas firmadas por el entonces presidente Donald Trump durante su administración y las quise traer a colación para que nos demos una idea de todo el escenario que ya viene preparándose o que ya nos espera. Estas dos órdenes ejecutivas de manera general detuvieron y separaron a familias enteras allá por 2018. A los niños los pusieron en una especie de tipo de cárceles donde se les aisló completamente de sus padres, quedando a la desprotección y sin atender el interés superior del menor. Y también esta otra ley, esta otra orden ejecutiva que prohibió la entrada de extranjeros terroristas, ojo, están haciendo un equivalente de nueva cuenta, decir extranjeros terroristas, para confundir de nueva cuenta a la población, extranjeros terroristas. Y esta orden principalmente se enfocó en prohibir el ingreso principalmente de países de origen musulmán, sobre todo países asiáticos. Un día Donald Trump firma la orden y todas aquellas personas que incluso tenían residencia en Estados Unidos no pudieron abordar sus vuelos. ¿Por qué? Porque entró en vigor inmediatamente y se prohibió la entrada. Aplicó para extranjeros con residencia en Estados Unidos, pero también extranjeros con visado para ingresar a Estados Unidos. Una prohibición radical en contra de la población mayoritariamente musulmana o que profesa el Islam. Entonces, el punto aquí, o el parteaguas, el punto de partida entre la inmigración y la seguridad nacional ya como tal, a partir de este siglo, la encontramos en el 2001 a partir de los atentados terroristas. Es un punto de partida que no tuvo vuelta atrás, que no habrá, el mundo se considera, es un mundo diferente a partir de los atentados terroristas, no solamente en Estados Unidos, sino que
este discurso se ha extrapolado a otras latitudes o a otros países. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, parte de la lectura que dejé como recomendación para esta sesión, Douglas Massey y Karen Pren advierten que esta retórica pública y en la declaración de medios de comunicación se pasó por alto las diferencias de nueva cuenta entre inmigrantes legales e ilegales. Y lo cito expresamente como ellos lo dicen, a pesar de que yo había hecho un énfasis en que iba a intentar suprimir durante toda la presentación los términos legales e ilegales y los iba a hacer más inclusivos como regulares e irregulares. Sin embargo, cito textualmente lo que estos autores dicen, por la importancia que esto tiene. Y de nueva cuenta, porque esto intenta transmitir a la población un mensaje confuso, un mensaje negativo, donde se dice que toda la inmigración es delincuente, terrorista y criminal, donde se intenta englobar de manera general, sin hacer énfasis, que todos los inmigrantes son de manera negativa y además una amenaza a la seguridad nacional. Muy bien, pues también a partir de este momento paradigmático de los atentados terroristas de 2001, Juan Carlos Velasco identifica que esta propagación de un discurso demagógico se apoya en la comprensión de que existe un deseo de protección, un deseo de seguridad para toda la población, para todos los ciudadanos, pero que se enfrenta ante estos discursos donde, como a ti te dicen que todos los inmigrantes son una amenaza para la nación, son una amenaza para la seguridad nacional, pues tú empiezas de manera interna a considerar o a confundirte como población en general. Ese contexto de un discurso que generaliza la inmigración desde el aspecto negativo, desde un discurso demagógico, desencadena no solo, no solo en la aprobación y aplicación de políticas migratorias restrictivas, sino también crea o alude a la fortificación de fronteras, en este caso la frontera que compartimos México y Estados Unidos, a través de un muro o una valla que va a separar todo lo que es nuestra amplia frontera y que ocasiona que debilita las libertades. ¿Por qué? Porque todas las personas haciendo o invocando esa ilusoria seguridad, pues permitimos que se construyan muros, vallas, que muchas veces son sujetas solamente de discursos porque no está sustentado por que la población o estos 12 millones de personas en situación irregular que yo les antecedía existen porque ingresan a través de las fronteras o de las famosas caravanas migrantes. No. Las estadísticas dicen que estos 12 millones de personas que existen hoy día se siguen elevando gracias a visados autorizados, visados de turismo, visados de estudiante, cualquier otro tipo de visados autorizados de personas que ingresan con autorización, pero que deciden quedarse allá y no regresan a su país de residencia o de origen. Entonces, no tenemos cifras importantes de ingreso a través de las fronteras o estas vallas que están a lo largo de. Entonces, en ese contexto, a la población se le confunde en aras de brindarle una mayor seguridad, se justifican reformas o políticas migratorias que van o socavan los derechos de todas las personas migrantes. ¿Por qué? Porque el miedo al terrorismo, al crimen, a la delincuencia encarnados en los enemigos, en los que ya dijimos, en los inmigrantes de manera general, en los invasores, como Donald Trump los ha denominado, invasores que vienen a Estados Unidos y nos invaden, no hay que olvidar este término que va a estar súper vigente, ha provocado que los ciudadanos estadounidenses, también los residentes estadounidenses, estén dispuestos a tolerar limitaciones a sus propios derechos y a los derechos de los extranjeros a costa de una mayor seguridad.
Esta situación genera una tensa y necesaria, una tensión innecesaria entre libertad y seguridad que socava los fundamentos del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, se implementa la ley patriota en Estados Unidos, esta ley que ya les adelanté, que violaba a las libertades comunicativas, ¿por qué? Si tú tenías una computadora hoy sin cualquier personal policíaco, podía ingresar a tu domicilio y porque había una posible sospecha de que se iba a cometer un acto terrorista, podía abrir tu computadora y rastrear y leer todos tus correos privados, tus llamadas telefónicas fueron intervenidas, etcétera, etcétera. Ya fue modificada posteriormente esta ley, pero esencialmente comparte todavía unas características que en su momento fueron incluidas. Entonces, fíjense cómo nosotros, por tener una ilusoria seguridad, permitimos que se socaven fundamentos o derechos que están contemplados en un Estado de Derecho como es Estados Unidos, uno de los países que estuvo siempre como principal promotor de la instauración del sistema de derechos humanos y de la democracia. Muy bien, pues de acuerdo con Giorgio Agamben, la promulgación de la ley patriota habilitó que Estados Unidos detuviera, como ya lo dije, e inmediatamente deportara a cualquier persona sospechosa, simplemente sospechosa de actividades terroristas en Estados Unidos, para poner sobre todo la seguridad nacional, anteponiendo la seguridad nacional, perdón. ¿Qué pasaba? Cualquier extranjero, o sea, hubiera sido turista, hubieras tenido residencia temporal, residencia permanente, si se tenían sospechas de que tú pudieras cometer o hubieras cometido un acto terrorista, inmediatamente podías ser deportado, violando todos los procedimientos migratorios, como tener primero una detención, un juicio migratorio justo y una orden de deportación, con todas las garantías procesales que establece el sistema de justicia estadounidense y también, ¿por qué no?, el sistema internacional. Muy bien, pues entonces, este es un parteaguas, ya no hay vuelta atrás en ¿por qué? Porque el Departamento de Seguridad Nacional se crea a partir de este momento. ¿Qué pasa? Que entonces, o hasta antes de los atentados terroristas, la inmigración era un tema tratado por el servicio civil. Y posterior a los atentados terroristas de 2001 se crea el Departamento de Seguridad Nacional o el Homeland Security. Este departamento actualmente no solo protege a la nación contra ataques terroristas con la coordinación de cuerpos de defensa, sino que también es el encargado de gestionar los servicios de ciudadanía e inmigración. O sea, Departamento de Seguridad Nacional gestionando todos los temas de ciudadanía e inmigración. O sea, un claro ejemplo de cómo la inmigración y la seguridad nacional cada vez están más vinculadas. Pues de esta forma, los diferentes gobiernos de Estados Unidos han tenido ventajas electorales y políticas a través de discursos anti-inmigración y la polarización que estos generan. El costo es muy alto porque los inmigrantes en situación irregular y solicitantes de protección internacional, han sido reducidos a enemigos de la nación. ¿Por qué? Porque reducir los enemigos de la nación permite de manera oficial o legítima la adopción de medidas extraordinarias que de otro modo no se podrían llevar a cabo. Muy bien. Con todo esto yo quiero llegar a un punto muy importante sobre esta presentación, que es la securitización de la inmigración. Treviño Rangel define la securitización como un proceso en el cual intervienen múltiples actores. Pueden ser ministros, religiosos, periodistas, académicos, diferentes expertos que buscan convencer al público de que la inmigración es una amenaza latente para la seguridad y que la inmigración llega a ser vista como un peligro por el público, por estos mismos actores,
Entonces se pueden diseñar y disponer justificadamente acciones, leyes, reglas ad hoc, instituciones, muros, presupuestos y mecanismos de emergencia para acabar, evitar, detener, contener o controlar a dicho peligro. Incluso si estas disposiciones violan leyes, violan la Constitución, normas internacionales de derechos humanos o incluso si van en contra del sentido común. Entonces, la securitización de la inmigración es un fenómeno, un proceso donde se busca convencer al público en general de que la inmigración de manera general, sin hacer énfasis en la regular y la irregular, es una amenaza para la seguridad, para crear condiciones que justifiquen violaciones de leyes, constituciones, etcétera, etcétera, en contra de la población inmigrante. ¿Por qué? Porque como ya dijimos que ellos son una amenaza latente para la seguridad, que son enemigos de la nación, pues estamos facultados, autorizados para poder implementar todas estas acciones sin que nadie se oponga a ellas, que es el escenario que Donald Trump está intentando, o por lo menos lo que yo considero que intentó desde su campaña y ahora, vamos a ver qué pasa, pero ha seguido aludiendo con manifestar que toda la inmigración es una amenaza para posteriormente, cuando él llegue y tome posesión en enero del 2025, implementar mecanismos que van o atentan contra los derechos humanos de la población en contextos de movilidad humana. Entonces, la securitización de la inmigración, yo propongo que existen 4 puntos generales desde donde esta se puede analizar. Desde discursos y polarización negativos en contra de la inmigración en situación irregular. Esta sí hace énfasis necesariamente en la inmigración irregular porque a veces estos discursos, no de manera general, pero sí de manera particular, dicen que los inmigrantes en situación irregular son los que ocupan el mayor número, el mayor porcentaje en las prisiones estadounidenses. ¿Para qué? Para difundir estos discursos en contra, pero las cifras o las estadísticas demuestran que estos discursos negativos no pueden contrastarse con estadísticas oficiales. ¿Por qué? Porque si bien si hay inmigrantes en situación irregular ocupando las cárceles estadounidenses, no están allí por delitos graves, sino por delitos menores. Entonces es muy importante que cuando se habla se diga el contexto general y no específicamente solamente se haga atribución a estas personas que están en prisión, están en cárcel de esta forma, ¿no? También se utilizan medidas restrictivas para evitar el ingreso de la población inmigrante irregular. ¿Por qué? Porque estas medidas van encaminadas, por ejemplo, a llevar a la Guardia Nacional o a los militares a la frontera como una forma, entre comillas, de amenaza para que población inmigrante que planeaba viajar hacia la frontera norte de México y sur de Estados Unidos con la intención de ingresar a Estados Unidos se detengan. ¿Por qué? Porque van a ver activados órdenes de la milicia y de la Guardia Nacional impidiendo el ingreso como una forma de amenaza. Tú llegas, te voy a combatir como un enemigo de la nación. También otra de las formas de securitización de la inmigración que yo propongo es la criminalización de la inmigración en situación irregular. Esta forma de criminalización de la inmigración en situación irregular es decir, tú ingresaste de manera irregular, sin autorización, sin documentos autorizados a Estados Unidos, pues eres un ilegal. Entre comillas lo digo, ilegal. ¿Por qué? Porque recordemos que el término más inclusivo sería irregular, pero sin embargo en Estados Unidos utilizan el término ilegal. Entonces intentan meternos al imaginario, confundirnos de que es lo mismo un criminal que un inmigrante en situación irregular, simplemente por haber ingresado sin autorización. O sea, es una confusión que se intenta generar desde la ley de 1996 para estar nosotros diciendo, bueno, pues son criminales, tienen toda la potestad del Estado
de quitarnos de encima a estos criminales. Y por último, el otro punto, que es la securitización de la inmigración, otra de las propuestas es la devolución de solicitantes de asilo y refugio a países vecinos o regionales. Esto es la externalización de las fronteras, o sea, Estados Unidos, más allá de sus fronteras ya establecidas, pues las externaliza, en el caso de México, al sur de la frontera, con medidas que propone bajo amenaza, en el caso mexicano, bajo la amenaza de no cumplir acuerdos de cooperación, se llaman los famosos acuerdos de cooperación o acuerdos de tercer país seguro, perdón, donde nos amenazó con imponer el 5% a todos los 5% en aranceles a todos los productos que México enviaba a Estados Unidos si nosotros no suscribíamos estos acuerdos de tercer país seguro, donde nosotros aceptábamos la devolución de los solicitantes de asilo y refugio o que los solicitantes de asilo y refugio iniciaran su trámite de protección internacional en México, aquí esperaran todo el proceso de respuesta y una vez, si se autorizaba, ingresar a Estados Unidos, las cifras dicen otras cosas, el número de autorizaciones de protección internacional son mínimas y en este caso, estas personas o se quedaban en México o se deportaban a su país de origen. Todos estos puntos que yo propongo, una forma de securitización de la inmigración, tienen la única finalidad, el único objetivo de convertir a la inmigración en general en enemiga para la nación, para contenerla a través de medidas extremas urgentes de seguridad nacional. Muy bien, pues ya casi para ir cerrando, actualmente ya lo vivimos porque ya conocemos cómo funciona Donald Trump y sus discursos de odio, pues se alude a que las formas o los discursos de odio en contra de la inmigración en general que ha tenido Donald Trump desde la primera campaña, la segunda campaña que también perdió y esta tercera campaña política que ahora ganó hace unos días, intentan o tienen una finalidad, es una amenaza de deportación. Adam Gottman profundiza acerca de la gravedad de esta situación. Él menciona que en materia de deportación o remoción, el enfoque de securitización ha fomentado las autodeportaciones. Este fenómeno es definido por Gottman como la creación del miedo a través de los diferentes escenarios, o sea, normas, políticas, discursos, etcétera, para convertir la vida del inmigrante en un calvario y motivarlo a retornar voluntariamente a su país de origen sin una orden de deportación de ICE o de un juez que les obligue. Esto lo que ocasiona es que no genera un gasto al Estado. ¿Por qué? Porque al meter tanto miedo a la población inmigrante en situación irregular en Estados Unidos e incluso a la población inmigrante en situación regular, ¿por qué? Por todos estos crímenes de los supremacistas blancos en contra de esta población, ocasionan que la vida en Estados Unidos para la población inmigrante en muchas áreas de diferentes ciudades se convierta en calvario. ¿Para qué? Para que ellos mismos regresen a su país de origen o se cometa lo que Gottman afirma como una autodeportación. Antes de que me deporte el Estado, me autodeporto yo mismo para evitar, en principio, que tengan mis datos biométricos. Segundo, que me vaya sin dejar en orden lo poco que yo pude construir en Estados Unidos, incluyendo mis bienes y mi familia, y que yo pueda en un momento, al tener mis datos biométricos, regresar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya tendrías allí una orden de deportación que te bloquea el acceso a solicitar por la vía regular de nueva cuenta la autorización de ingreso y permanencia, aunque tengas un hijo o hija ciudadano estadounidense. Muy bien, esa es una de las amenazas principales que está haciendo Donald Trump en estos momentos. ¿Por qué? Porque cree que de esta forma, que ya pasó y hay cifras oficiales que dicen que la población inmigrante en situación irregular
descendió o bajó con estas amenazas que en su primera administración estuvo haciendo. Otra de las nuevas amenazas que tiene Donald Trump es que ha invocado la ley de extranjeros enemigos o Aliens Enemy Act de 1798, que ya al inicio les dije que fue un punto de partida, pues la ha vuelto a invocar durante varios discursos de su campaña política. Esta ley, como ya les adelanté, lo que ocasionaba fue que se facultó al titular del Ejecutivo, al presidente de la República, para que cuando él considerara que existía población extranjera enemiga, toda la facultad para detenerla y deportarla. ¿Qué quiere decir esto? Que se saltaban muchos presupuestos del Estado de Derecho y además que implica un menor gasto para el Estado. Es decir, cuando por la vía regular se tiene que deportar a alguien, el procedimiento es el siguiente, más o menos. Primero, localizar a todos esos sería localizar a todos esos 12 millones de personas en situación irregular que actualmente están en Estados Unidos. Después de localizarlas, llegar con un juez y que el juez emita una orden de deportación. Hasta allí, ya por ejemplo, para Estados Unidos no cuenta con un sistema que pueda, al día de hoy, estar rastreando 12 millones de personas en situación irregular y que tenga suficientes jueces expertos en migración para que elabore 12 millones de órdenes de deportación. Además, una vez que tienen esas órdenes de deportación, las formas para deportarlos, que implicaría o trasladarlos en autobús hasta la frontera sur de Estados Unidos y norte de México, para deportarlos a México en el caso de que sean mexicanos, o aviones para deportarlos a sus lugares de origen. Entonces, esta es una forma de que Donald Trump, al invocar esta ley, y si sigue haciéndolo de esta forma, veremos qué dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos, si autoriza, pero estaría violando las garantías procesales de todas las personas en situación irregular. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Estados Unidos es una nación soberana y él puede decidir a quién deja entrar a sus fronteras, una vez que se encuentran dentro, tienen protección y estas personas no pueden ser deportadas simplemente o de manera inminente. Entonces, invocar esta ley de extranjeros enemigos de 1798 le permitiría a Donald Trump, hasta cierto punto, detener y deportar, como ya lo hicieron en su momento. Incluso se utilizó esta ley de las pocas veces que se ha utilizado para deportar durante la Segunda Guerra Mundial a familias de japoneses. Entonces, esto hay que ponerle mucha atención y hay que seguirla de cerca porque si se invoca y se firma alguna orden ejecutiva que haga alusión a ella o inminentemente, como la ley todavía puede ser traída al presente, podría ocasionar masivas violaciones o muchas violaciones a los derechos de las personas en situación irregular principalmente, pero también a las personas en contextos de movilidad humana. Además, otro de los puntos que considero importantes son esos discursos de odio en contra de la población inmigrante de manera general. La campaña de Donald Trump es una de las campañas, hablo de la pasada, pero principalmente de esta presente. ¿Por qué? Porque ya teníamos nosotros un antecedente y sin embargo quiero decir o quiero resaltar que Donald Trump, el voto latino fue el que mayor favoreció a Donald Trump y a los colegios electorales donde radican principalmente latinos. ¿Por qué? Porque estudios afirman que los latinos son los principales temerosos de que ingresen más población en situación irregular porque compiten con esos trabajos no calificados, como son la agricultura, como son trabajos de servicio o atención al público, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos discursos que fueron elaborados, porque fueron muy bien elaborados en contra de la población inmigrante, lo que ocasiona es que cada vez cuando se encuentra alguien con un inmigrante, una persona en contexto de movilidad humana, ya se tenga un prejuicio, una percepción negativa en contra de ellos, gracias a qué? A que
fuentes como Donald Trump, personas que llegan al poder, que llegan a ocupar la titularidad del poder ejecutivo, han construido ese discurso negativo en contra de esta población. Y finalmente, en la construcción del muro. Esto ha disminuido un poco, pero en la primera campaña electoral, su eslogan de campaña, vamos a construir un muro y México lo va a pagar. Una afirmación totalmente falsa, México no pagó el muro, no por lo menos de esta manera, quizás sí con los aranceles que nosotros pagamos, pero México no construyó el muro. Sin embargo, el muro sí se extendió. A pesar de que él dijo que él iba a construir todo el muro el muro fue iniciado, su construcción fue iniciada durante el gobierno de Clinton. Y luego otros gobiernos le dieron continuidad. Sin embargo, Donald Trump utilizó presupuesto destinado a seguridad nacional, a los militares, para poder ejercer o esta acción o esta promesa de campaña en la construcción del famoso muro. Y finalmente, para allá, yo creo que ya me extendí un poquito más, para cerrar esta pequeña presentación, de la que todavía podríamos seguir hablando bastante, pues yo tengo 3 principales conclusiones que quiero compartir con ustedes. La primera es que urge una reforma migratoria integral que incluya vías de acceso regular a todos los inmigrantes en situación irregular. Como ya lo anticipé, el problema de la inmigración en situación irregular fue ocasionado por cortar de manera tajante todas las vías de acceso regular, llámese visados de ingreso o visados que permitían trabajar aquí a los inmigrantes, en Estados Unidos a los inmigrantes. Entonces, hay que considerar también que la última gran ley en materia de inmigración data de 1952, que fue una ley bastante protectora, se puede decir de esta forma, de los derechos de las personas migrantes. Y esta ley, además, convertida después en el título 8 del Código de los Estados Unidos, permitió agrupar las diferentes leyes de inmigración, deportación, nacionalidad, etcétera, en una sola. Y dio como resultado la ley de inmigración de 1952. 1952, o sea, no se ha vuelto a elaborar una ley integral en la materia, que ocasiona que el flujo con inmigrantes sigue ingresando por las diferentes vías, sea a través de visados autorizados o a través de la frontera, pero las cantidades o las cifras arrojan que el ingreso sigue siendo mayoritariamente a través de visados autorizados. Entonces, esta reforma migratoria integral debería de incluir vías de acceso regular, o sea, si sabemos que que ellos necesitan mano de obra agrícola y que la inmigración que llega en situación irregular se emplea en este escenario, pues a ver, crea canales regulares, ¿para qué? Para que ganes tú, pero también gane el inmigrante, como pasó con el programa Bracero. La inmigración iba a trabajar una temporada, hacía sus ahorros y regresaba sin ningún problema. Muy bien. Pues por otro lado, otra conclusión de las que yo considero muy importantes es que, como todos sabemos, Estados Unidos tiene un sistema de derecho común o common law, donde la jurisprudencia del Tribunal Supremo es su principal fuente del derecho. Entonces, bajo este escenario, el Tribunal Supremo de Estados Unidos debe marcar la ruta en materia migratoria, ya que es muy difícil que el Congreso se ponga de acuerdo para elaborar una ley una ley migratoria integral. Si esto no ocurre, quien tiene que marcar esa pauta es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y además, este tribunal debe de ser protector de los derechos de todas las personas sujetas a deportación, es decir, todas las decisiones que vayan elaborando el Tribunal Supremo deben ir encaminadas siempre
bajo el amparo de la protección de todas las personas, desde las detenidas hasta las sujetas a deportación, porque si él, que es uno de los principales, entre comillas, ángeles que custodian la Constitución de Estados Unidos, pues él debe de marcar esa ruta protectora de los derechos de todas las personas que se encuentran en su territorio, sin importar su estatus o su condición migratoria. Muy bien, y finalmente, Estados Unidos, al ser un país formado por inmigrantes de todas las latitudes del mundo y se ha construido en base a la gran potencia que es esa construcción que ha tenido en base a todos los inmigrantes que han llegado. Por ejemplo, al día de hoy, California, si quisiera separarse del resto de los estados y separarse de Estados Unidos y California formara una nación independiente, al día de hoy solamente California sería la sexta potencia mundial. California es un país formado eminentemente por inmigrantes. Entonces, ese discurso negativo en contra de la inmigración, que en algún momento de la historia tuvo puertas abiertas para formar y desarrollar la gran potencia mundial que hoy es Estados Unidos, debe modificarse, porque ese discurso negativo solamente ocasiona separación de personas y no aporta nada contra esas leyes restrictivas y demagógicas, por citar a Elisa Ortega, y no ayuda a solucionar el problema de fondo, el problema de raíz, como es el ingreso constante de flujos migratorios y la peligrosidad que implican estas vías o rutas alternas para el ingreso de la población inmigrante en situación irregular principalmente. Y pues nada, agradecer de nueva cuenta la invitación al profesor Oscar Pérez de la Fuente, muchas gracias. Y les dejo mi correo electrónico por si hay alguna duda, comentario adicional a los que vamos a tener a partir de estos momentos, pero si alguien quisiera profundizar o que les pase alguna lectura referente a, con mucho gusto lo puedo hacer. Le dejo el uso de la voz, profesor. Muchas gracias. Muy bien, pues muy interesante el panorama, muy clarificador. Ahora es el momento en el que se abre el turno de palabras. Adelante, Juan Pablo. Bueno, vamos a hacerlo por orden. Primero, Juan Pablo. No te oímos. No te oímos. No sé qué pasa, Juan Pablo, pero no te oímos. Bueno, mientras Juan Pablo soluciona el problema de sonido, pasamos a Juan José Vázquez Reyes. Si quieres dar on al sonido o a la imagen. Gracias, doctor. ¿Me escucho bien por ahí? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Primero, pues agradecer, Karen, agradecer también al profesor y a los organizadores. Pero Karen, muchas gracias también por acá, un estudiante mexicano ahorita del máster en Derechos Humanos. Muchas gracias por este panorama. Algo importante, yo me dedico también a la protección de personas en contextos de movilidad por allá en México. Entonces, bueno, este panorama de lo que está sucediendo con Estados Unidos es muy importante para el quehacer y creo que en el ámbito global, ¿no? Y regional, pues más. Pero bueno, creo que pues agradecerte sobre todo el panorama y creo que también vale la pena, no sé, contextualizar estos segundos países, estos o terceros países que funcionan como medida también de securitización de este tema migratorio, ¿no? Tenemos pues algunos países como lo es el propio México, ¿no? Para Estados Unidos, que a través de la iniciativa Mérida por allá, hace ya algunos años, desde
desde el tiempo del presidente Calderón en 2006-2007, pues invirtió más de 400 millones de dólares el gobierno estadounidense para frenar la migración, ¿no? Y que creo que también es una medida que sigue vigente al día de hoy, porque, bueno, es terrible la declaración que nuestra presidenta hace en la víspera de la elección, al decir, pues hemos frenado nosotros a tanto porcentaje de la migración, sea quien sea que quede, vamos a estar bien con Estados Unidos, ¿no? Entonces, evoca evidentemente esta cuestión o esta sujeción de México y de ciertos países que, comprometidos por su situación geográfica, política, económica, ante algunas potencias, como también son algunos países del norte de África respecto a Europa, pues funcionan como tapón, ¿no? Y como medida de securitización. El tema de la violación de derechos humanos que menciona Estados Unidos, que ha habido una baja, que mencionabas por ahí algunas cifras, también es interesante, ¿no? Contrastar con el aumento de violación de derechos humanos en México, ¿no? Que a final de cuentas dicen, pues yo no hice nada, pues no, pero por ahí mi empleado del sur sí llevó a cabo violaciones de derechos humanos importantes, ¿no? Entonces, esa parte creo yo que con la iniciativa Mérida está México se pone al servicio completamente de Estados Unidos como medida de securitización y con una inversión importantísima de más de 400 millones de dólares, ¿no? Y pues sí, coincido contigo en que es un riesgo enorme el calificar y lo que hacen los gobiernos, ¿no? Calificar a la migración o la inmigración como a los enemigos, ¿no? Enemigos del Estado, porque además, pues es muy fácil, no es muy fácil hacer enemigos a las personas inmigrantes porque pues, nadie va a pelear, ¿no? Nadie va a reclamar, más allá de las organizaciones que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, justo acaba de suceder una tragedia por acá en México, y esto un poquito para nada más hacer notar que no conoce de colores, ¿no? Este tema de hacer, por parte de los gobiernos, de hacer enemigos a las personas migrantes y las personas refugiadas también, ¿no? Acá en Querétaro, un gobierno de derecha, como es el PAN, en Querétaro acaba de declarar, tras una balacera, tras una masacre de 10 personas en un bar, acaba de decir, pues fue gente de fuera, no fue nuestra gente, ¿no? Y vamos a blindar nuestras fronteras. Entonces, es fácil ante el fracaso de ciertos gobiernos o de ciertas políticas señalar a las personas migrantes y a las personas refugiadas, que también me parece fabuloso que has traído esta parte de que se menciona mucho, ¿no? La parte de las personas migrantes son delincuentes, pues evidentemente habrá personas, ¿no? Como bien lo mencionabas, que delinquen, pero los delitos son menores, ¿no? Y nada en comparación con lo que realizan los nacionales de cualquier país, ¿no? Y pues justo eso, ¿no? Creo que ahora con Donald Trump el panorama se vuelve muy complicado, pero que también me entra la duda de qué hubiera pasado también con Kamala, ¿no? No es como, es un volado y sigue siendo un volado, creo yo, porque pues por ahí el Premio Nobel de la Paz de 2009 y llevó a cabo la deportación más grande de personas migrantes de Estados Unidos, como lo es Obama, del color antagónico del que ahorita se está posicionando, ¿no? Entonces, pues ciertamente no, creo que esto no obedece a colores, lamentablemente, y sí creo, como concluyes al final, que lo importante es buscar cambiar el discurso, y creo que desde estos espacios es muy importante el cambio de discursos, la difusión y la promoción de los derechos, que a final de cuentas va a ser el contrapeso que políticamente creo yo que es complicado, ¿no? Te agradezco mucho, Alejandro, y agradezco mucho por el taller. Adelante, no sé si quieres contestar o quieres contestar todas las preguntas. Mejor contesta ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Pues dar las gracias. Muchas gracias, Juan José Vázquez. Muy interesante lo que comentas al respecto. Desde luego que en México somos tapón de la parte centroamericana principalmente, pero del cono sur, para impedir la llegada de inmigrantes en situación irregular. Y es comparado con otras latitudes como lo puede ser Marruecos, como lo puede ser Turquía, por aquellos lados en Europa, ¿no? Entonces, desafortunadamente, estos discursos de externalización de las fronteras, desde como se llame, en México,
pues los famosos acuerdos de cooperación o acuerdos de tercer país seguro están más vigentes que nunca, a pesar de que van en contra de la protección internacional de todas las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que los flujos migratorios que llegan a la frontera con Estados Unidos tienen ellos la facultad o la atribución en base a diferentes instrumentos internacionales para solicitar asilo y refugio, pero se les está blindando esta oportunidad. ¿Por qué? Porque ya, a ver, sabemos desde luego que México no es un país seguro, y no es un país seguro sobre todo para los inmigrantes, muchas veces que no hablan incluso el mismo idioma que nosotros, que no portan sus documentos porque están huyendo, como en el caso de Venezuela, de regímenes autoritarios. Entonces, llegan a nuestras fronteras y se encuentran en total desprotección. Lo que intentaban era solicitar protección internacional en base a esas condiciones que desafortunadamente no podemos cumplir y que, como bien afirmas, actualmente tampoco con nuestra actual presidenta van a seguir protegiéndose. El tema migratorio actualmente encabeza las principales agendas en el mundo. Está más vigente que nunca y coincido, no creo que Kamala hubiera hecho mucho. Quizás en el tema del discurso negativo en contra de la inmigración hubiera sido más moderada, pero las políticas migratorias, hablo de leyes e implementación de órdenes ejecutivas quizás, hubieran seguido la misma dinámica que viene haciendo, porque ya las implementó Trump y Biden no las ha quitado del todo. Quitó por allí, levantó el título 42 al finalizar la pandemia porque ya no era viable, no había fundamento sanitario para seguir invocando esta normativa, ¿no? Sin embargo, no las ha quitado del todo, entonces se queda callado simplemente y esto, ¿no? Entonces yo pienso que estas políticas migratorias van a ir en aumento, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque como no se hacen las autoridades responsables, como bien lo citas con el caso de Querétaro y el atentado en este bar, las autoridades son incapaces de decir, ok, estoy fallando en esta parte, ok, pues le echo la culpa a los inmigrantes, no votan, no tienen voto en mi país, no me suman. Entonces, pues son chivos expiatorios a final de cuentas. Pero muchísimas gracias, Juan José Vázquez. Felicidades por estar estudiando este máster. Te esperamos en el doctorado también. Y bueno, sobre todo, pues quedo a tus órdenes para cualquier cosa. Ahí está mi correo y si no, pues con mucho gusto te lo vuelvo a pasar por privado. Muchas gracias, gracias Karen. A ver si Juan Pablo puede hablar ¿Ahora sí me escucho? Sí. Sí, ahora sí. Ah, bien. Tuve un montón de problemas aquí con la computadora, pero bueno, me tuve que salir de la sesión unos segundos, entonces espero no repetirme si el compañero de México dijo algo que yo me voy a repetir. Y yo creo que en particular este tema, yo no sé mucho de como especializándome en este tema en específico que estás exponiendo, pero te agradezco mucho, fue muy instructivo para mí, entendí un poco más o menos cómo pasó de la parte civil a la parte castrense, toda la política migratoria en Estados Unidos. Yo creo que ese es un error que no solamente comete Estados Unidos, sino comete muchos de los países de Europa, también tienen sus ministerios encargados de la política exterior militarizados, ¿no? Entonces las políticas que se hagan en torno a migración tienen un aspecto castrense y creo que es donde hay problemáticas muy serias en términos de derechos humanos. Pero a mí en particular me gustaría preguntarte sobre algunos fenómenos que a mí me llaman mucho la atención y me gustó en un primer momento la diferenciación que hiciste entre el inmigrante regular y el irregular. Y en particular en esta campaña creo que hubo algo que me llamó muchísimo la atención, que fue que el migrante regular estaba del lado del discurso en contra de la migración irregular. Entonces estaba esto como de los latinos por Trump, mexicanos por Trump, incluso tengo familiares que están allá que yo les decía, es que no entiendo. Me dice, es que ya somos muchos, o sea, cosas
que realmente terminan siendo parte de la narrativa de extrema derecha y de este tipo de movimientos antimigratorios. Entonces, en primer momento me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas de este fenómeno que se dio en esta campaña y en esta elección? Porque los analistas o los análisis que he visto respecto a ello es que Donald Trump alcanzó a transversalizar en la intención de voto que en su última elección no lograba. O sea, los demócratas seguían manteniendo ese sector y hoy lo perdieron probablemente por cuestiones de la guerra en Gaza. O sea, hay muchas minorías en Estados Unidos que se inclinaron hacia el discurso de Donald Trump. Mi pregunta es, ¿tú por qué crees que haya pasado esto? Y la segunda, que probablemente no tiene mucho que ver, pero me interesa conocer tu opinión, es que así como México es la primera nacionalidad migrante en Estados Unidos, en México la primera nacionalidad migrante es los estadounidenses. Entonces, nosotros tenemos en México viviendo alrededor de 1.6, 1.7 millones de americanos, que son la comunidad más grande migrante, que obviamente tienen efectos políticos, económicos, culturales, y vemos los fenómenos, vemos que suceden en ciudades como Barcelona, como Madrid, que hay este tipo de fenómenos económicos y culturales, se están empezando a dar en México también. Entonces, me gustaría conocer tu opinión, si ya has hecho algunas reflexiones respecto a esto, si también México puede cambiar su política migratoria respecto a Estados Unidos, como en términos también de poder mejorar la de los mexicanos en Estados Unidos, o en particular, ¿qué opinión tienes respecto a esto? Y fuera de eso, muchas gracias por la exposición y un gusto haberte escuchado. Muchas gracias, Juan Pablo, por tus preguntas tan puntuales y tan interesantes que dan para mucho debate, mucho contenido. Comentarte que en cuanto a la primera, a los discursos de inmigrantes regulares, latinos, viviendo en Estados Unidos, asentados en Estados Unidos, en principio comentar que ellos, la gran mayoría, han llegado de la misma forma de lo que ahora están jactándose. Ellos ingresaron mayoritariamente antes de la época de que hubiera la última gran amnistía elaborada en 1986 por Ronald Reagan. Ellos estaban allá. La amnistía de Ronald Reagan logró regularizar entre 2 y 3 millones de personas en situación irregular con requisitos mínimos. Mínimos me refiero a estar en Estados Unidos, haber ingresado antes de 1982, si mal no recuerdo, y tener 2 cartas de tu empleador. Algo tan simple. Si eras niñera, le decías a tu jefa que si te podía emitir una carta de recomendación, ya tenías la primera. La segunda, si trabajabas en la agricultura, decirle a tu manager, a tu jefe, que si te podía emitir una carta de recomendación. Ya tenías los 2 requisitos indispensables, más la entrada de la fecha antes de esa, y ya ibas, te presentabas a una oficina, solicitabas la regularización de tu estatus y en un par de semanas te llegaba ya el trámite donde te daban una tarjeta de residente permanente. Entonces, algo tan simple de lo que ya se olvidan nuestros queridos latinos y familiares viviendo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, aquí el tema estriba principalmente en que estos inmigrantes regulares, estos inmigrantes hoy ya regulares, ya tienen privilegios y se olvidan de ser solidarios con el resto de la población inmigrante en situación irregular, que ocasiona que se suman a este discurso negativo o de odio en contra de la inmigración irregular. ¿Por qué? Porque ellos aluden que son estos, los inmigrantes en situación irregular, que ya son muchos y que siguen llegando, que van a quitarle sus fuentes de empleo principal. ¿Por qué? Porque son trabajos no cualificados. Son trabajos que tú llegas y dentro de 15 días ya estás trabajando en el sector de la construcción, en el sector de atención a servicios primarios, a hotelería, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajos no cualificados que son ocupados hoy por inmigrantes regulares que consideran que los principales enemigos para ellos van a ser estos inmigrantes en situación irregular que pueden llegar a quitarles sus fuentes de empleo principalmente. Entonces, olvidamos todo ese contexto
que nosotros alguna vez vivimos como inmigrantes en situación irregular y nos convertimos en inmigrantes en situación regular y queremos frenar esa llegada de nuevos inmigrantes. Por eso es que existió ese apoyo total o mayoritariamente total para Donald Trump, estos discursos a este fenómeno en contra de la inmigración vista como una amenaza a la seguridad nacional. Eso por un lado. Y la segunda pregunta es, efectivamente, México tiene a todos, o mayoritariamente a sus inmigrantes, hablamos de alrededor de 30 millones, 33 millones de inmigrantes en México, hablo inmigrantes en general, por no acotar inmigrantes en situación regular e irregular, viviendo en Estados Unidos. Mayoritariamente las cifras apuntan que son estos 30, 33 millones en situación regular, pero no podemos contabilizar los que se encuentran en situación irregular. Entonces, si decimos que los mexicanos principalmente se encuentran viviendo en Estados Unidos, también nos encontramos ante el fenómeno de que ciudadanos estadounidenses viven en México. México es su país favorito para vivir, a pesar de la inseguridad que vivimos. Tal es el caso que tenemos el mayor número de consulados distribuidos en toda la República Mexicana. Hablando específicamente de Jalisco, tenemos el consulado en la Ribera, en Puerto Vallarta, para toda la Ribera Nayarita y toda la zona de la costa. Tenemos un consulado en Ajijic. Está en Guadalajara, la capital, a escasa una hora de la capital de Guadalajara. Tenemos el principal consulado en la capital, en Guadalajara. ¿Para qué? Para atender a las necesidades de los estadounidenses viviendo en México. ¿Qué pasa? El tema es que esas cifras de estadounidenses viviendo actualmente en México, la mayoría también son inmigrantes en situación irregular. Vienen, están aquí 3, 4, 5, 6 meses, pero incluso un año. Durante la pandemia, la mayoría de estadounidenses huyeron de todas las medidas, de las pocas medidas que implementó Trump, porque no fueron muchas, se vinieron con esos cheques tan jugosos que les propiciaba la administración Trump, se vinieron a vivir a México. Y que nos encontramos que no hay reciprocidad. Que si nosotros podemos recibir a esa comunidad de inmigrantes en situación irregular estadounidense, les damos la mejor atención, los dotamos con todas las facultades. ¿Para qué? Para que vengan a generar ingresos económicos, a levantar pequeños lugares o ciudades vecinas aledañas donde ellos aportan desde a la renta hasta la economía local. Sin embargo, cuando nosotros vamos en situación irregular a Estados Unidos, no recibimos el mismo trato. Entonces, sí es un tema bastante interesante que no lo he desarrollado a profundidad, no he hecho papers, por ejemplo, pero sí lo he venido estudiando y analizando sobre este fenómeno bilateral de la inmigración que tenemos en estos dos países, pero la discordancia que existe entre las atenciones y estos temas de securitización que actúan en contra, desafortunadamente, de la población más vulnerable, que es la población inmigrante mexicana en situación irregular en Estados Unidos. Pero espero haber dilucidado tus dudas, Juan Pablo, y pues muchas gracias. Bien, tenemos otra pregunta de Daniel Rodríguez Arrieta. Buenos días y buenas tardes a todos, todas en donde estén. Bueno, aquí desde Madrid, que es cierto, se va a poner más frío, tiene toda la razón el profesor, así que a prepararse. Primero y por supuesto, agradecer sinceramente a la doctora García por la exposición tan amena y de un tema tan importante, y que al igual que el compañero que habló al inicio, Juan José, igual es un tema que yo he trabajado por bastante tiempo y últimamente del tema discursivo que me gusta que sea, bueno, me gusta, o sea, me encantó todo, pero digamos que he estado presente en la exposición por el peso que tienen las palabras, algo tan simple como eso, ¿verdad? De cómo creamos realidad. Y me gustó mucho en ese aspecto. De hecho, estamos ahorita, el profesor es también mi director de la tesis doctoral y estamos dándole una metodología con enfoque de derechos humanos para entrarle a estas cuestiones. Así que
estos ejemplos me pareció muy importante, varios apuntes para lo que se me viene o lo que se está viniendo ya. Y nada más va a ser un par de comentarios y 2 preguntitas. Tendría un montón porque es que es un tema demasiado importante, pero bueno, no estamos solos, así que le comento. De hecho, decía un profesor mío, a propósito de lo que decía un compañero antes, un profesor mío allá en Costa Rica, empezando la carrera, y decía que migración y ambiente iban a ser los temas que iban a condicionar las agendas mundiales en los próximos 20 años, lo dijo empezando los 2000. Y aquí estamos, con ambos, y de hecho la cuestión se va a ir poniendo todavía más crítica, efectivamente, en ambos campos, ¿no? Y de todos los apuntes que hice, solamente voy a referirme a las conclusiones por tomar cualquier cosa, porque todo me pareció muy, muy, muy interesante. De las 3 conclusiones particular que las considero un deber ser, ¿no? Al final las planteó en términos de deber ser. Y el primero hablaba de la reforma migratoria integral, como lo de los braceros, ¿verdad? Que si bien no es como lo ideal, porque al final el discurso cae como al final como en la instrumentalización de la persona, ¿verdad? Nos sirve porque, bueno, puede meter mano, puede meter eso y respetémoslo porque es un trabajador, ¿verdad? A veces antes quitando como la persona. Pero en el caso actual de Estados Unidos, me imagino que esto iría mucho en contra del discurso trumpista de que las personas inmigrantes, la que sea, efectivamente, esa unión que hace usted en su exposición, coincido completamente, que inmigrantes cualquiera que no sea estadounidense, cualquiera que se vea de tal manera, etcétera, etcétera. Entonces, que el momento actual, inclusive hasta la idea de una reforma que implique como la solicitud de mano de obra, para ponerlo en términos más fríos, hasta eso se podría llegarse a oponer porque aceptaría que se necesitan personas de otros lados. Y el Trump está pensando en un Estados Unidos que es casi previo a la Segunda Guerra Mundial, una idea de autosuficiencia ahí mágica. Entonces, eso por la primera. La segunda, lo que hablaba también del tema de la Corte Suprema, yo creo que actualmente con la conformación, y esto también se lo hago en forma de pregunta, con la conformación que Trump dejó de la Corte Suprema, más bien cualquier tipo de tema que implique derechos de cualquier población, ¿verdad? Ya vimos lo que pasó con el tema de los derechos reproductivos, y ahora el tema de derechos de migración que pasen por la Corte Suprema sería más bien algo que, bueno, tratar de evitarlo, porque uno no podría evitarlo, pero que ojalá no ande mucho por ahí, porque la conformación no es nada confiable. Y me gustaría saber su criterio sobre eso. Y por último, coincido, por supuesto, en que no solo Estados Unidos es un crisol de culturas y migrantes, todos los países estamos llenos llenos en el muy buen sentido de culturas diferentes, personas que han llegado, a los europeos les tocó migrar durante la Segunda Guerra Mundial, latinos con las dictaduras, etcétera, ¿no? Pero esa idea, como usted decía, que es un deber ser, que la sociedad estadounidense debe entenderse como tal, más bien los discursos actualmente intentan borrar esa idea, silenciar esa idea y reinventar esta idea fantasiosa de la pureza blanca, ¿verdad? Que más bien genera esta segregación y estos discursos de odio. Entonces, me parece, iría a preguntar sobre cómo ve, qué tan sólido ve la idea o el potencial del sistema educativo estadounidense actual en esa temática. Y lo dejo hasta aquí porque hay más personas. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Daniel Rodríguez, por tus interesantes comentarios y por las preguntas tan puntuales que elaboras. Desde luego que el tema de la inmigración es un tema súper vigente. Si ya te lo comentaban que a inicios de los 2000, que todavía faltaba mucho, iba a estar en las próximas décadas vigente, pues hoy lo estamos viendo y nos toca trabajarlo. Porque es una realidad de la cual no podemos cerrar los ojos y desafortunadamente el tema de la inmigración va a ir en incremento. Va a ocupar todavía durante varias décadas hasta que no se llegue a un consenso donde la inmigración sea vista como un dar, o sea, sales ganando tu inmigrante, pero también la comunidad receptora y no simplemente verlos como una amenaza para socavar el estado de bienestar de las personas que residen en determinado territorio. Entonces, todavía lo vamos a ver vigente durante muchas décadas y es muy interesante y me da gusto escuchar cuando hay personas también que se suman a estos esfuerzos por llevar un discurso un poco más inclusivo
y por dejar en evidencia que realmente las cifras y las estadísticas contrastan mucho la realidad que se intenta trasladar hacia la población para intentar, por lo menos desde nuestros diferentes ámbitos, trasladar la idea de que, a ver, no hay que confundir a la población con estos temas, y hay que dejar claras estas evidencias, estas cifras, estas estadísticas. Entonces, gracias por estar también, al igual que, que otros colegas que veo por aquí, sumándose a estos esfuerzos por apoyar a estos grupos en situación de vulnerabilidad. Y directamente con la primera pregunta, ¿qué opino yo sobre la conformación que ha dejado Trump, o que está hoy de los justices, de los jueces que integran el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Y pues te puedo decir que sí tengo, sí he hecho investigación respecto de la evolución que han tenido los jueces del Tribunal Supremo en materia de temas de protección de los derechos de las personas migrantes o de las personas que tienen una orden de deportación o son sujetas a deportación. Te puedo mencionar que al inicio, que sí ha habido decisiones del Tribunal Supremo, cuando desde luego el Tribunal Supremo estaba compuesto mayoritariamente por jueces moderados o de izquierda y no por jueces conservadores o de derecha, como actualmente está compuesto el Tribunal Supremo, desafortunadamente. Sí ha habido decisiones que fueron muy protectoras o que fueron una luz en el camino por o bajo ante la necesidad, de que no había una reforma integral en materia de inmigración, en materia de deportaciones, en materia de naturalización para las personas inmigrantes en Estados Unidos. Sí hubo muchas, y te puedo compartir ya a título particular, si así te interesa, decisiones que fueron una luz de protección para los derechos de todas las personas migrantes, tanto regulares como en situación irregular. Sin embargo, hoy el escenario es triste, es lamentable. Mayoritariamente tenemos un tribunal estadounidense compuesto por jueces conservadores. Desafortunadamente, la jueza Ginsburg falleció y su lugar fue ocupado por alguien designado o propuesto por Donald Trump. Y así, en los últimos jueces que han ingresado al Tribunal Supremo estadounidense, desafortunadamente no creo que vayan a desalinearse, a pesar de que existe una separación de poderes en Estados Unidos. Sabemos que cuando existen jueces de diferentes ideologías, pues van a apoyar y fundamentar y sustentar y argumentar, que es lo peor, van a encontrar las razones o los motivos para que esas fundamentaciones, esas decisiones vayan bien fundamentadas, sin socavar, entre comillas, los derechos de las personas migrantes, pero que en el fondo tienen mucha repercusión o muchas violaciones de derechos para estas personas inmigrantes. Entonces, la conformación del Tribunal Supremo actualmente es triste, lamentable, y no veo próximamente, por lo menos en los 4 años, que vaya a mejorar. Y si por allí tienes interés en que te proporcione algunas de estas decisiones que dieron luz y también cómo poco a poco fueron disminuyendo esa protección hacia los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos, con mucho gusto, de manera particular te las puedo compartir. Respecto al potencial que hay en el sistema de educación para hablar de estos temas, no puedo hablar mucho porque desconozco si realmente tienen, por ejemplo, educación en materia de derechos humanos en Estados Unidos, pero lo que sí se puede sentir cuando uno va a hacer turismo a Estados Unidos es que inclusive jóvenes, adolescentes, ya vienen con este discurso negativo en contra de la inmigración. Y hablo específicamente de California, que ya lo dije, es un estado compuesto bueno, todo Estados Unidos fue compuesto por inmigrantes, pero California principalmente de inmigrantes latinos y de inmigrantes mexicanos. Entonces, este discurso que en las familias está presente, pues ya está extrapolándose hacia las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo menos si no hay una educación en materia de derechos humanos o de respeto por estos grupos en situación de vulnerabilidad, o porque conozcan mínimamente
que estas familias alguna vez, en algún momento, fueron también inmigrantes en situación irregular y que cuenten esas experiencias vividas y las formas a las penurias que tuvieron que atravesar, esto se va a seguir replicando. Sí, estoy de acuerdo en que debería de existir en las instituciones, principalmente en niveles básicos, educación en materia de derechos humanos y que hagan énfasis principalmente en algo que es importantísimo en Estados Unidos, como es el tema de la inmigración. Entonces, sí lo considero y creo que es básico si queremos de nueva cuenta tener un país en Estados Unidos que sea protector de los derechos de todas las personas en contextos de movilidad humana. Y, pues, muchas gracias. Empezamos a estar un poco fuera de tiempo porque han de empezar los posgrados a las 4, pero Judith Ponce, que tenía una intervención, os pido a las 2 un poco de brevedad porque hemos de acabar. Judith, adelante. Sí, muchísimas gracias. No, me entretengo mucho, doctora. Muchas gracias por la intervención. De hecho, afortunadamente, creo que Pablo me ganó la pregunta. Mi pregunta iba como muy encaminada a la perspectiva que usted tiene y también a los estudios que puedan sobrevenir a partir de la decisión de elegir a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y bueno, como me ganaron la pregunta rápidamente, nada más enfatizar pues esto que usted de alguna manera en el recorrido de la exposición ha enfatizado, el tema de la migración, sobre todo en los Estados Unidos como uno de los países posicionados como por excelencia en el fenómeno migratorio mundial por ejes como la economía, pues bueno, no dejan de estar presentes en esta contienda electoral, ¿no? Por ejemplo, esto que comentaba el compañero Juan Pablo sobre todos tenemos familiares, por lo regular, bueno, las personas mexicanas tenemos familiares en los Estados Unidos y nos dimos cuenta que en estas elecciones apoyaban a Donald Trump. Pues bueno, creo que salvo su mejor opinión, o sea, sigue siendo el eje rector de la migración, la economía. Si preguntamos a la población latina en los Estados Unidos por qué eligieron a Donald Trump, es porque el eje económico sigue prevaleciendo sobre la dignidad humana. Es decir, no importa el hecho de que se esté migrando por mejorar la calidad de vida, como lo dijo también el compañero, por cuestiones climáticas, por cual sea la razón, siempre la economía es como el eje central de la migración, sobre todo en países como los Estados Unidos, porque si preguntamos a la población latina, pues prácticamente van a mencionar que estando Trump o cuando estuvo como presidente anteriormente, había menos impuestos que pagar, era mucho más cómodo el pago de ciertos taxes, o sea, porque yo me di a la tarea justamente de un último viaje que fui a los Estados Unidos y que estaba previo a la elección, justamente curiosear sobre este aspecto, y mi pregunta principal, por ejemplo, a familiares o a cercanas de personas latinas, pues justamente su respuesta era, bueno, es que si llegara Kamala o si la política migratoria sigue favoreciendo tanto a la población irregular, ¿qué va a pasar con nosotros que tenemos que pagar un seguro aunque estemos de forma regular en el país? Entonces, creo que si bien es cierto, en algún momento fue el fenómeno de Cambridge Analytica, ahora creo que el discurso de odio no necesitó tanto una herramienta tan meticulosa como esto, sino el propio discurso instaurado en la política económica. Entonces, bueno, mi comentario iba como para saber su opinión, ya más o menos la escuché cuando preguntó el compañero sobre este tema, pero sí, justo creo que parte de la gran conclusión es el tema económico, o sea, sigue siendo predominantemente el factor más importante, más allá de la dignificación y pues bueno, de priorizar el hecho de poder migrar de forma libre, segura y ordenada. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Judith, por tu comentario y desde luego qué gusto verte en este taller. De nueva cuenta, me enteré que estabas por ahí así rápidamente y qué bueno que se haya sumado una brillante participación más aquí a estas sesiones. Bueno, así brevemente nada más comentar que lo has dicho muy bien. O sea, sabemos que Estados Unidos basa el tema de su política migratoria base a su necesidad de mano de obra. ¿Para qué?
para beneficiar su economía. ¿Qué pasa? Que socava la dignidad humana de las personas, de todas las personas, porque y principalmente las personas en contextos de movilidad humana, pero al final de cuentas todas las personas. Estos discursos de odio en contra de la población en contexto de movilidad humana, población migrante en Estados Unidos, han sido de nueva cuenta su eslogan de campaña preferido. Desafortunadamente hoy, seguido principalmente por latinos que ya están establecidos allá y que se les ha olvidado cómo llegaron. Esa solidaridad que en algún momento hubo, latino, te voy a apoyar, ha quebrado. Ya no existe más. Entonces nos encontramos ante escenarios muy trágicos de nuestros familiares principalmente, donde cuando tú los consultabas, lo has dicho bien, ellos decían que su voto iba a ser por Donald Trump porque la economía iba a favorecer con él. Entonces, ya no estamos siendo solidarios, estamos siendo egoístas hasta cierto punto y estamos priorizando nuestro bien principal, nuestro bien común, sobre el bien común de los demás. ¿Sí? Entonces, comparto totalmente tu percepción. No creo que las cosas vayan a mejorar en estos 4 años en Estados Unidos o en estos próximos 6 años en México, desafortunadamente. Y pues tenemos que estar atentos y atentas para hacer nosotros un contrapeso desde nuestras diferentes esferas de desarrollo y intentar que nuestros discursos lleguen a la población para que se quite esa confusión que existe entre la criminalización principalmente de toda la inmigración. Entonces, pues sin más, así brevemente, Judith, un breve comentario y agradecerle al profesor de nueva cuenta por la invitación y sabe que siempre estoy a sus órdenes y muchísimas gracias. Muy bien, pues con este llamado a no criminalizar la inmigración, en el que estamos todos de acuerdo, pues dando las gracias a Karen García Curiel por su intervención y por su magnífica exposición de hoy, a todos los participantes, a todos los que han hecho una pregunta. Les emplazo para la próxima sesión, que será con Rodolfo Morono Cruz sobre la reforma indígena dentro de 2 o 3 semanas. Ya les enviaremos la información. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Buen día. Luego, muchas gracias. Que estén muy bien todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.